No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero los últimos años han sido una locura para los viajes en avión. Parece que no puede pasar ni una semana antes de que un nuevo video viral circule por internet, mostrando a algún idiota en un avión o en un aeropuerto gritando, chillando e incluso iniciando peleas con otros pasajeros y personal de vuelo sin razón aparente. Estoy seguro de que es entretenido cuando estás sentado en casa y te encuentras con estos vídeos mientras navegas casualmente por Reddit o Twitter. Podrías reírte o sacudir la cabeza ante la estupidez y no pensarlo dos veces. Desafortunadamente, esta no es una opción cuando eres tú quien está en el trabajo. Ni siquiera puedo contar la cantidad de veces que he tenido que llamar a seguridad para lidiar con un cliente alborotador o directamente violento en el aeropuerto durante los últimos años. La mayoría de las veces, las cosas que enojan a las personas son cuestiones sorprendentemente menores y evitables. Quieren abordar ahora pero no les tocaba, así que empiezan a acosarme a mí y a mis compañeros de trabajo. Otro pasajero los miró divertido por lo que se pelean a gritos. Un bebé llora y el adulto comienza a quejarse aún más fuerte. La persona frente a ellos tomó la última dona de chocolate con chispas de la panadería del aeropuerto y comenzaron a lanzar golpes. No creerías las cosas que he visto. No hace falta decir que me cansé. Levantarse para ir a trabajar y preguntarme qué clase de maníaco desquiciado me iba a crear un problema perdió su atractivo. Entonces comencé a buscar un nuevo trabajo. Unas semanas después de buscar trabajo, comencé a dudar de encontrar un reemplazo adecuado. Dado que mis únicas habilidades y experiencia tangibles estaban en la industria aérea, no tenía mucho más que otros trabajos en aerolíneas a mi alcance realista. Aunque no tuve ningún problema con la reubicación, si eso significaba que iba a terminar en otro aeropuerto importante, no tenía ningún interés. Durante una búsqueda de empleo a las 3 am después de mi largo turno en el aeropuerto, sin más que los movimientos nerviosos del café a temperatura ambiente, encontré una nueva oferta de trabajo. Aeropuerto Van Pine, un aeropuerto rural en el Medio Oeste. Me senté y tomé otro sorbo de café. Las fotografías del lugar daban una idea del tamaño y parecía pequeño. Solo un par de pistas, una única terminal y un lindo diseño interno que refleja el bosque que lo rodeaba. Perfecto para mí, pensé. Imaginé que no habría tanta gente con quien tratar. Bajé hasta los detalles del trabajo y, para mi alivio, era exactamente el mismo trabajo que ya había estado haciendo. La única diferencia era que requería frecuentes turnos de noche. Había hecho muchos turnos de noche antes, pero hacer algunos más no supuso ninguna diferencia para mí. Sorprendentemente figuraba el salario. No podía creer lo que veía. Me ofrecían más dinero inicial de lo que me pagaban en el aeropuerto en el que había estado durante más de 3 años. Ahora bien despierto, subí con entusiasmo mi currículum, completé todas las preguntas de la solicitud e incluso pasé la siguiente hora redactando una carta de presentación innecesaria. Me dirigí a la cama con la esperanza de que mis días en aeropuertos abarrotados hubieran terminado. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, abrí mi teléfono para desplazarme por las notificaciones y revisar los correos electrónicos. Para mi incredulidad, tenía uno del trabajo que había solicitado apenas unas horas antes. El gerente del aeropuerto, que había publicado el trabajo, solicitó una entrevista a través de Zoom. Respondí rápidamente y fijamos un horario durante mi pausa para el almuerzo ese mismo día. Las primeras horas de trabajo pasaron rápidamente y mientras abordaba vuelo tras vuelo de pasajeros, no pude evitar pensar en la próxima entrevista. Cuando llegó el momento, estaba muy nervioso, pero mis miedos se disiparon en el primer minuto. Un hombre calvo, bien cuidado y bien vestido entró en la sala de reuniones y me saludó con una cálida sonrisa. Se presentó como James. No podría haber pedido un entrevistador más amigable. Me dio la bienvenida y después de una pequeña charla y algunas preguntas sobre mi experiencia relevante, me dio una descripción general de los detalles del trabajo, siendo el mismo trabajo que ya tenía con mejor salario pero turnos nocturnos más frecuentes. No hay problema conmigo. Después de afirmar que conocía todos los detalles del trabajo, James esbozó otra amplia y amistosa sonrisa e hizo una pregunta inesperada. ¿Cuándo puedes empezar? Escupó en la taza el sorbo de café que acababa de tomar. Volví a mirar a James y traté de encontrar las palabras correctas, pero no estaba preparada. ¿No vas a devolverme la llamada más tarde o algo así? ¿No tienes más entrevistas y papeleo esperando para ser aclarado y? James agitó su mano con desdén hacia su cámara web. Usted es el único solicitante que tenemos y no podríamos haber pedido uno mejor.
En cuanto al papeleo y demás, lo resolveremos cuando lo averigüemos. El trabajo es tuyo, siempre que puedas empezar, claro está. Preferiblemente pronto. Aunque los sentimientos de conmoción y confusión persistieron, mi emoción los hizo a un lado. Durante el resto de nuestra conversación, James y yo revisamos nuestros horarios y fijamos una fecha de inicio antes de finalizar la llamada. Me recosté en la silla de mi sala de descanso con un suspiro de incredulidad y una risa. Soy muy consciente de que es estándar avisar con al menos 2 semanas de antelación a su empleador y que mudarse de un estado a otro en busca de trabajo requiere bastante planificación, pero me moría por dejar mi trabajo actual. Con entusiasmo y tal vez un poco de estupidez, decidimos fijar un día a solo una semana de distancia. Al final de mi turno ese día, le informé a mi gerente que tenía que terminar en una semana. Aunque no estaba contenta, me aseguró que no sería un problema. Mi último día fue nada menos que horrendo. Se había acercado una pareja, exigiendo y gritando que les reembolsara sus entradas sin motivo aparente. Además de eso, todavía querían volar. Después de escuchar que no podrían volar gratis, el marido, seguido de la mujer, comenzaron a gritar amenazas. Rápidamente llamaron a seguridad a la terminal. Tan pronto como llegaron, miré mi reloj y descubrí que mi turno había terminado. Dejé escapar un suspiro de alivio y me alejé con entusiasmo. A pesar de la falta de sueño que tenía, con un viaje largo e indudablemente estresante por delante, todavía estaba con más energía y de mejor humor de lo que había estado en mucho tiempo. Sorprendentemente, el viaje transcurrió sin problemas. Llegué antes de lo esperado y me registré en la habitación del motel que alquilé durante la semana, así tuve tiempo de decidir la mudanza. Después de tirar algunas cajas de artículos personales y una maleta de ropa en la habitación, apagué las luces. Me desmayé tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Esa noche me desperté enérgicamente para prepararme para mi primer turno. Me vestí rápidamente y comencé a conducir con la esperanza de llegar lo suficientemente temprano. Ingenuamente, no había considerado cómo mi falta de familiaridad con las carreteras me frenaría, y después de una asombrosa cantidad de giros equivocados, llegué al pequeño aeropuerto con solo unos minutos de sobra. El aeropuerto era incluso más pequeño en persona de lo que había imaginado en las fotografías. Caminé rápidamente por la entrada y fui recibido por el pequeño equipo de seguridad. Después de notificarles que estaba allí por trabajo y que James me había estado esperando, me apresuraron sin hacer más preguntas. La seguridad, la arquitectura, el hermoso paisaje que lo rodeaba, nada en este aeropuerto no podría haber sido más acogedor. Caminé para encontrar la única terminal en el interior, sin pasajeros, con James sentado detrás de un mostrador al final. Después de un momento levantó la vista y al hacer contacto visual conmigo, su rostro cansado se iluminó. Estaba a punto de disculparme por mi tardanza, pero no tuve la oportunidad cuando él se apresuró a mostrarme el vestuario de empleados, donde tenía mi nuevo uniforme de empleado y mi placa esperando dentro de mi propio casillero. Me dijo que me cambiara y que lo encontrara afuera de inmediato. Hice lo que me pidió y, en un par de minutos, salí y lo encontré detrás de la consola en el mostrador, recogiendo sus pertenencias. Se dio cuenta de que me acercaba y levantó la vista, agradeciéndome por aparecer y comenzar tan pronto como me entregó una taza de café recién hecho. También se disculpó por no poder quedarme mucho tiempo durante mi turno, pero parecía seguro de que no estaba tan preocupado. Me tengo que ir ahora, llevo 17 horas de servicio. Sé que está muy familiarizado con nuestros sistemas y software, sabe lo que está haciendo. Me aseguró con una palmadita en la espalda antes de salir del escritorio. Se giró y añadió: será una noche tranquila para ti de todos modos. No hay vuelos programados. Simplemente siéntate, relájate y sí. Lo más importante es que casi lo olvido. Metió la mano en su bolso, sacó una sola hoja de papel laminado y la sostuvo frente a mí. Lee esto tan pronto como puedas. Revísalo varias veces si es necesario, no te desvíes de él. Lo tomé, pero antes de que pudiera echarle un vistazo, noté que James comenzaba a caminar hacia la salida, junto con cada uno de los guardias de seguridad y el cajero que acababa de cerrar la única tienda en el aeropuerto. Entonces me di cuenta de que todos los escáneres y detectores de metales de la puerta de seguridad estaban apagados. Empecé a entrar en pánico. «¡Hey! Jaime, ¿a dónde van todos?», grité. Las primeras palabras que logré decirle a mi nuevo jefe desde que llegué. Se detuvo y se volvió de nuevo. Oh sí. Otra cosa que debería haber mencionado. Todos, excepto aquellos que trabajan en el turno de noche, bueno, su puesto despega ahora mismo.
No te preocupes, la seguridad volverá alrededor de las 5 am. Tienes este lugar para ti solo. Coge una revista de la pequeña tienda de allí si te aburres. Siéntete libre de tomar un par de bocadillos también. Comenzó a alejarse de nuevo antes de girarse brevemente y señalarme. Pero antes de hacer cualquier cosa, lea esa lista. Lo necesitarás. Me quedé estupefacto mientras veía partir a mi nuevo jefe junto con todo el resto del personal del aeropuerto. Comencé a comprender el hecho de que tenía un aeropuerto vacío para mí durante 10 horas, sin nada que hacer ni nadie con quien tratar, mientras me pagaban el salario más alto que jamás había ganado. Por mucho que pensar en ello me deleitara, volví mi atención hacia la hoja de papel que casi olvidé que estaba sosteniendo. James dijo que siguiera cualquier lista que estuviera allí, así que pensé que debería echarle un vistazo. Caminé detrás del mostrador del aeropuerto y me hundí en uno de los asientos detrás. Tomé un sorbo de café y finalmente lo miré seriamente. Un total de 6 reglas estaban cuidadosamente espaciadas en la hoja. Regla 1. Todas las luces del aeropuerto deben permanecer encendidas en todo momento. Si uno está apagado, o si accidentalmente apaga uno, vuelva a encenderlo lo antes posible. Si una luz parece estar rota o apagada y no puede volver a encenderse, salga del área con calma. Informe la interrupción a James o al mantenimiento cuando sea posible. No escuches los sonidos. No escuches las voces. Regla 2. La regla 2 se refiere al clima lluvioso o tormentoso. Si afuera está lloviendo o hay tormenta, ignore las reglas 3, 4 y 5. No serán una preocupación durante este tipo de condiciones climáticas. Permanezca adentro en todo momento. No utilice el baño de hombres y evite acercarse a él por completo si es posible. Regla 3. En algún momento entre las 11 p.m. y la 1 am, una mujer joven saldrá del baño de mujeres. Ella ingresa a la terminal y se sienta, levantándose ocasionalmente para caminar o cambiar de asiento. Su nombre es Isabel. Ella intentará entablar conversación, pero no debes corresponderle. Puede mirarla, puede darle comunicación no verbal, como asentir con la cabeza, puede escribir como medio de comunicación o puede estrecharle la mano pero no hablarle. Si te niegas a hablar con ella, Elizabeth debería irse en unas pocas horas. Si cometes tal error, ve al baño de hombres y espera a que se vaya. Regla 4. Alrededor de la 1 o las 2 de la mañana, un conserje con un mono azul llegará a la entrada principal. Abre la puerta y pregunta su nombre. Si dice que se llama Simón, déjalo entrar. Si te da un nombre que no sea Simón, cierra la puerta con llave sin decir una palabra más y aléjate. Si el conserje es Simón, atenderá las necesidades de limpieza del aeropuerto. Si te pide que limpies donde estás, hazle el favor. De lo contrario, Simón no interferirá con tus deberes. No es hostil ni peligroso. Puedes entablar una conversación con Simón. Se irá por el mismo camino por el que vino cuando lo considere necesario. Regla 5. Alrededor de las 3 am, puede notar que un Cessna Skyhawk negro y rojo aterrizó en una de las pistas de aterrizaje. Nunca lo verás aterrizar y nunca lo verás despegar. Simplemente aparecerá cuando no estés mirando. Después de ver el avión por primera vez, no lo vuelvas a mirar. Evite mirar en su dirección general si es posible. Hay una imagen del avión exacto expuesta dentro de la terminal, detrás del mostrador. Regla 6. Más tarde en la noche, pero en algún momento antes del amanecer, un grupo de hombres que dicen ser de la TSA puede llegar al aeropuerto. Tendrán su propia llave y entrarán solos. Algunos podrían estar armados. A menudo, muestran un comportamiento de pánico. Pueden buscar en el aeropuerto, barrer habitación por habitación y hacer preguntas. Se les permite buscar en cualquier lugar del edificio principal del aeropuerto que quieran, y usted puede obligarlos a realizar cualquier interrogatorio, pero bajo ninguna circunstancia se les permite ingresar al puente aéreo. No entrarán sin aprobación verbal y no pueden hacerte daño. Después de leerlo varias veces, dejé la hoja laminada y me recliné más en mi asiento antes de tomar un largo sorbo de café, preguntándome qué diablos acababa de leer. No había tomado a James como el tipo imaginativo. Más que nada, no lo había considerado ni de lejos un tipo poco profesional. Aunque, al pensarlo, era inusual lo apresurado que fue todo y cómo se fue con tanta prisa, dejando tan pocos detalles. Comencé a preguntarme si me estaban haciendo una broma, consideré que tal vez todo esto era algún tipo de broma o montaje. Lo descarté bastante rápido. De hecho, este era un aeropuerto real. Había investigado mucho cuando llegué aquí. Al menos algunos vuelos reales entraban o salían cada día.
James ha estado trabajando aquí durante años y no se me ocurría ninguna razón por la que pondría en peligro su trabajo o su reputación solo para asustarme. Después de reírme entre dientes ante lo absurdo de mi situación, decidí darme el gusto y ver qué pasaba. Quizás fue una prueba para mí como nuevo empleado. Quizás James quería ver si podía seguir órdenes. Después de echar un vistazo a la lista una vez más y darme cuenta del impacto que tenía la regla 2 en la cantidad de cosas de las que tendría que realizar un seguimiento, saqué mi teléfono para verificar el pronóstico. Cielos despejados, no hay posibilidad de lluvia o tormentas en toda la noche. Genial, pensé para mis adentros. Tuve que tener cuidado para que aparecieran estos personajes de Elizabeth y Simon y supongo que no estar atento a que apareciera un avión al azar en la pista. Me levanté, tomé mi café y caminé hacia los paneles de vidrio. Tomé otro sorbo de mi taza mientras admiraba las pistas iluminadas a lo largo del aeródromo. Seguro que era una vista bastante bonita. Mientras levantaba mi taza para terminar lo que quedaba, comencé a escuchar el ruido de unos zapatos en el suelo detrás de mí. Sorprendida, me di vuelta abruptamente, dejando caer mi taza y derramando el resto del café en el proceso. En el otro extremo de los asientos de la terminal se encontraba una mujer joven, de unos 20 y tantos años, en mi opinión. Llevaba 2 grandes maletas de cuero en cada mano y tenía un estilo anticuado con falda y tacones. Lo más sorprendente fue su deslumbrante belleza y su acogedora sonrisa. Oh, lo siento cariño, no quise asustarte, expresó con un tono sincero. Abrí la boca, lista para asegurarle que todo estaba bien, pero me detuve. Recordé la lista. En este punto, estaba seguro de que ella estaba aquí a petición de James, un actor pagado decidido a hacerme romper las reglas. Estaba más decidido a no hacerlo. En cambio, simplemente arreglé mi postura, me enderecé el uniforme y miré hacia atrás con una sonrisa. Caminó hasta el mostrador donde dejó sus maletas de cuero en el suelo antes de acortar la distancia entre nosotros. Parece que tenemos este fabuloso aeropuerto para nosotros solos. Yo soy Isabel, dijo, extendiendo su mano. Lo sacudí, pero ella no parecía del todo satisfecha. ¿Y tu nombre? Continué sonriendo y estableciendo contacto visual. Su sonrisa creció por un momento antes de comentar. No parece ser muy hablador y con eso, se dio vuelta y comenzó a alejarse. Regresé a mi asiento detrás del mostrador, mirándola de cerca mientras lo hacía. Elizabeth se dirigió a la tienda desatendida del aeropuerto y después de un par de minutos de mirar las portadas de las revistas y de vez en cuando echar un vistazo al interior, regresó con una pequeña pila de material de lectura. Se acercó a mi mostrador antes de colocar una revista de National Geographic frente a mí. Pensé que te gustaría este. Disfrutar, dijo, guiñándome un ojo antes de sentarse en un asiento en la primera fila de la terminal, justo enfrente de donde yo había estado sentado. Sorprendentemente, su intuición fue acertada. Puede que haya vivido en ciudades toda mi vida, pero amaba la naturaleza, a pesar de lo poco que había podido ver. National Geographic era uno de mis favoritos, uno que conocía y disfrutaba en los descansos laborales de vez en cuando. Pocas veces me dieron tanto tiempo para poder leer. Estuve casi tentado a romper la regla y agradecerle por su acto bastante reflexivo, aunque no lo hice. Me apegué a la regla. Las siguientes horas transcurrieron sin incidentes. Elizabeth y yo leemos nuestras revistas, mirándonos de vez en cuando para intercambiar miradas y sonrisas. En ese tiempo, ella había intentado hacerme hablar al menos media docena de veces más. Casi cedí cuando me preguntó si quería otra revista. Poco después de la 1:30, escuché un golpe en la entrada principal. Elizabeth y yo miramos antes de que ella comentara. Oh, ese debe ser el amable hombre de la limpieza, con una risita antes de regresar a su revista. Caminé hacia las puertas de entrada y, efectivamente, había un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje de conserje azul, esperando pacientemente en la puerta. Abrí la puerta y la abrí. Mientras daba un paso para entrar, recordé el detalle más importante de la regla 4. Cerré la puerta hasta la mitad y ordené severamente. Esperar. El hombre me miró con expresión sorprendida. Le hice la pregunta. ¿Cómo te llamas? El hombre me devolvió la mirada mientras una sonrisa inocente se formaba en su rostro. Soy Simon, anunció emocionado. El conserje aquí. ¿James te avisó que vendría esta noche? Me quedé allí por un momento, pensando en la regla, antes de asentir con la cabeza y abrir la puerta una vez más para dejarlo entrar. Una vez dentro, Simon caminó con determinación hacia el armario del conserje que estaba ubicado cerca del baño de hombres.
Lo seguí con cierta sospecha durante los siguientes minutos mientras comenzaba a limpiar, pero me tranquilicé una vez que tuve la sensación de que él era solo el conserje por aquí y que James inventó todo el asunto de preguntar su nombre para convertirlo en uno de sus reglas. Regresé a mi mostrador en la terminal y seguí leyendo. De vez en cuando, Simón pasaba por allí, yendo a cumplir con sus deberes en alguna parte del aeropuerto, o Elizabeth se levantaba para mirar los distintos cuadros y cuadros expuestos en la terminal. Esto transcurrió durante una buena media hora antes de que Simón se acercara al mostrador de la terminal con el trapeador en la mano. Parecía estar mirando las 2 maletas de cuero que Elizabeth había dejado allí. Suponiendo que quería limpiar donde estaban, me levanté para moverlos. Agarré cada uno por el mango pero no logré levantarlos del suelo. Confundido, di un paso atrás para ver si estaban atascados en algo. Ellos no eran. Solo 2 maletas, dejadas justo donde las había dejado Elizabeth. Intenté levantar solo uno. Nuevamente fallé. Probé con ambas manos, poniendo mi espalda y piernas con todo lo que tenía. No cedería. Volví a mirar a Simón, quien asintió con la cabeza en dirección a Elizabeth. Me volví para mirar a Elizabeth, quien después de notar mi mirada y mi aparente incapacidad para mover su equipaje, sonrió y se levantó. «Déjame conseguirte eso», ella insistió. Con facilidad, levantó ambas maletas de cuero y las acercó a su asiento antes de bajarlas, esta vez dejándolas caer unos centímetros. Cuando tocaron el suelo, un estallido resonó en todo el aeropuerto y me estremecí de sorpresa. Volví a mirar a Simón, que no parecía sorprendido en absoluto. Él simplemente continuó trapeando. Lentamente regresé a mi asiento, sin quitarle ojo a Elizabeth ni por un segundo mientras lo hacía. Después de unos minutos, levantó la vista de su revista, notó mi mirada y volvió a leer con una sonrisa. Ella pareció encontrar divertida mi sorpresa. Finalmente, Simón también notó mi sorpresa. Dejó de trapear y se acercó a mí antes de levantar la cabeza. Sé que sé. Sigue las reglas y todo irá bien, créeme. Dijo en voz baja. Asentí con la cabeza en respuesta. Simón volvió a su limpieza. Pasaron unos minutos antes de que Elizabeth tuviera algo nuevo que decir. «¡Qué avión tan extraordinario!», exclamó, mirando por los paneles de vidrio que daban a las pistas. Seguí su mirada hasta el avión solitario, negro y rojo colocado en la pista. Me di vuelta y miré la imagen que se mostraba detrás de mí. Ciertamente parecía una coincidencia. Me volví hacia la ventana y sentí que mi corazón se hundía. La silueta de una persona se encontraba ahora junto al avión, de cara al aeropuerto y a las ventanillas de la terminal. «Deja de mirarlo», Simón murmuró severamente detrás de mí. Volví a mirar a Simón, quien rápidamente se encogió de miedo, aparentemente avergonzado de haberme levantado la voz, pero estaba agradecida de que lo hubiera hecho. Leí nuevamente la regla 5, específicamente donde decía no mirar el avión 2 veces. Murmuré insultos hacia mí mismo en voz baja, pero no tenían mucho espacio entre mi ahora pesada y frenética respiración. Mis ojos recorrieron las otras reglas. Elegí concentrarme en esa hoja de papel. Al menos había algo más que mirar además del avión afuera. Esto continuó durante unos buenos 10 minutos y mi respiración comenzó a calmarse. Había comenzado a rezar en mi cabeza para que quienquiera que fuera se fuera cuando Elizabeth de repente se acercó a mi mostrador. Levanté la cabeza con un movimiento nervioso para hacer contacto visual con ella. «Voy a conseguir más material de lectura. ¿Quieres otro de esos?», preguntó, extendiendo una mano hacia mi revista National Geographic. Levanté la vista y asentí, forzando una sonrisa. Cuando ella se alejó, mi mirada no lo hizo, y una vez más me encontré mirando el avión en la pista, la silueta ahora de pie a cientos de pies de distancia del avión, aún más cerca del edificio, y todavía mirando en mi dirección. Escalofríos recorrieron mi columna cuando volví a mirar mi escritorio. Empecé a temblar de miedo y la respiración maníaca volvió. Momentos después, Elizabeth regresó y colocó una revista nueva en el mostrador antes de pasar una mano por mi hombro, aparentemente para consolarme. Luego Simón puso su mano en mi espalda. «Él se irá pronto y también el avión. Simplemente no lo mires de nuevo», me aseguró. «¿Te importa si limpio aquí?», luego preguntó. Me levanté y caminé hasta el final del mostrador, observando a Simón limpiar a fondo el piso antes de levantar la vista y soltar un suave gracias. Él asintió y le devolvió la sonrisa. «¿Qué fue eso?», preguntó Isabel. Me volví hacia ella. Oh, solo estaba agradeciendo a Simón por mi error, se me ocurrió antes de que pudiera terminar de hablar. Mis ojos se fijaron en Elizabeth mientras se levantaba de su asiento y su sonrisa se desvanecía.
Sus ojos y nariz comenzaron a sangrar profusamente mientras empezaba a sollozar, ligeramente al principio y luego histéricamente. Dejó escapar un chillido, una mezcla de dolor e ira. Cogió una de sus maletas y me la arrojó, apenas esquivé el objeto ridículamente pesado antes de que se estrellara contra la pared detrás de mí. Afortunadamente, esta vez pensé rápido y corrí hacia el baño de hombres recordando la regla 3. Ella me persiguió, pero le cerré la puerta en la cara y la cerré con llave. Elizabeth golpeó la puerta con furia varias veces pero se rindió rápidamente. Entonces así se baila, ¿es amor? ¿Puedo jugar ese juego? Ella se rió antes de accionar un interruptor de luz fuera del baño. El ruido de sus zapatos se desvaneció. Pasaron unos minutos de silencio antes de que las risas comenzaran a hacerse audibles desde el otro lado de la puerta. Una voz se convirtió en dos voces se convirtieron en tres se convirtieron en 10. Mientras otros continuaban con su risa ahora histérica, algunos comenzaron a gritar. Me desplomé en el suelo, tapándome los oídos mientras las voces continuaban, solo me detuve con otro movimiento del interruptor. La luz entraba por la parte inferior de la puerta. Ya se terminó. Ella se ha ido, y también el avión. Debo salir de aquí pronto. La voz tranquila y amigable de Simón gritó. Salí del baño de mala gana y lo seguí hasta el mostrador, donde me había preparado otro café. Ojalá pudiera haber hecho más allí, pero descubrirás que cuando Elizabeth se enoja, simplemente debes dejarla hacer lo suyo. Lo miré, todavía con mi cara angustiada, sin palabras. Durante los siguientes minutos, Simón terminó de limpiar la sangre de Elizabeth del suelo antes de volver a guardar todo en el armario del conserje. Miró su reloj. Será mejor que me vaya de aquí. Buena suerte con el resto de tu noche. Espero verte pronto. Dijo, dejando escapar un suspiro mientras volvía a mirarme con lástima. Creo que él sabía lo conmocionada que estaba. Era como si hubiera visto gente en mi posición antes. Algo me dijo que no tiene elección sobre cuándo irse. Después de verlo salir por la puerta, regresé a mi asiento detrás del mostrador. Comencé a sentirme solo y con miedo, pero la soledad al menos no duraría. Apenas unos minutos después de que Simón se fuera, las puertas se abrieron y hombres con equipo táctico, la mayoría de los cuales tenían sus caras cubiertas con máscaras y gafas protectoras, entraron corriendo por la puerta. Salté de mi asiento y observé mientras lo hacían, sin mucho más que pudiera hacer. Barrieron habitación por habitación, revisando cada rincón a punta de pistola, ignorando mi existencia al principio. Mientras despejaban todo el edificio, unos 20 hombres armados se dirigieron a la zona de asientos de la terminal. Un hombre solitario con traje, a quien no había visto entrar, se dirigió al frente del grupo. Estoy con Cha, voy a necesitar que me respondas algunas preguntas. El de mando. Asentí afirmativamente. ¿Cuántas personas ha visto en este aeropuerto desde que el equipo de seguridad abandonó el edificio? Además de mí, 2 adentro, 1 afuera, respondí con confianza. ¿Estaba el individuo afuera junto a un Cessna Skyhawk negro y rojo? Sí, nuevamente respondí con confianza. El hombre del traje asintió y se detuvo un momento antes de hacer otra exigencia. Vamos a tener que buscar en el puente aéreo. Volví a mirar la hoja de reglas sobre el mostrador, asegurándome de haberlo leído bien antes. Di un paso adelante y me arreglé el uniforme. No respondí. El hombre del traje parecía irritado. Si no se hacen a un lado y nos dan permiso para buscar, me temo que tendré que detenerlos. Ya cansado y agotado, no iba a romper la última regla. Decidí hacerle un comentario no tan inteligente al hombre del traje. Parece un poco bien armado para la Cha, ¿no te parece? Él ignoró mi comentario. Última oportunidad, hazte a un lado. No. Nuevamente irritado por mi respuesta, el hombre del traje giró hacia su derecha y levantó la barbilla para dar una señal. Se escucharon disparos y me desplomé en el suelo. Sentí como si mi vida abandonara mi cuerpo antes de que todo se volviera negro. Lo siguiente que recordé fue la sensación de mi mano agarrando una botella de agua. Entonces vino la voz de James. Veo que pasaste intacta la primera noche. Parece que tienes que conocer a Simón. Es un buen tipo, te agradará. Y Elizabeth, ella es otra cosa, ¿no? Abrí los ojos y miré a James. ¿Estoy muerto?, pregunté con voz ronca. James se rió a cambio. No. No, lo hiciste genial. Estás bien. Sin embargo, parece que podrías haber sido un poco asertivo con nuestros aspirantes a no muertos de las fuerzas especiales de la PSA. Recomendaría seguir con el tono y la elección de palabras menos agresivos. Tal vez debería editar eso en la hoja de reglas. En cualquier caso, no pueden hacerte daño, pero aún pueden darte un salto, como viste.
Una vez más, me quedé sin palabras. Lentamente me levanté del suelo y miré el amanecer sobre el aeródromo. James me tendió un sobre. Lo abrí y encontré un fajo de billetes de $100. Un pequeño bono por tu primera noche. Seguro que es mucho por lo que pasar la primera vez, pero te prometo que te acostumbras a todo. Me volví hacia James con una mirada enojada y finalmente hablé. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué te hace pensar que está bien hacer pasar a alguien por esto sin previo aviso? Ya terminé, quédate con tu maldito dinero. Voy a llamar a la policía. Comencé a caminar hacia la salida cuando James se paró frente a mí. Mira, sé que no es justo para ti, pero tampoco lo fue para mí. No fue justo para ninguno de nosotros. No está bien, lo sé. ¿Pero qué esperas que haga? Alguien tiene que estar aquí para el turno de noche. No creerías nada de esto si te lo dijera con anticipación. Habrías pensado que era una especie de loco y la policía pensará de ti lo mismo si se lo cuentas. Necesitaba que lo vieras por ti mismo. James estaba empezando a ponerse nervioso y dejó de respirar antes de continuar. Este dinero es suyo, sin condiciones. Eres libre de irte ahora y no volver nunca más, no será ninguna vergüenza. También comencé a calmarme, pero todavía no podía mirar a James a los ojos. Si decides quedarte, te veré en mi oficina para terminar tus trámites. Y con eso, James se alejó. De cara al frente del aeropuerto, vi a los primeros pasajeros del día entrar por la entrada. Me quedé allí unos minutos. Ya sea que estuviera listo para este trabajo o no, supe en ese momento que no iba a regresar a otro aeropuerto de la ciudad abarrotado. Me di vuelta y me dirigí a la oficina de James.